¿Sabías que el acoso escolar no solo afecta de forma física o emocional a nuestros estudiantes, sino que también puede generar responsabilidades legales tanto para docentes, directivos e incluso padres de familia? Mi nombre es Brenda Estrada y estás en Yo Asesoría. Vamos a responder muchas de las preguntas que seguramente te has hecho. ¿Qué hago si un alumno me dice que está siendo acosado? ¿Estoy obligada a activar algún protocolo? ¿Qué pasos deben de seguir? ¿Quién es el responsable de cada fase? ¿Qué anexos debo llevar? ¿Y cómo evitar errores que puedan victimizar al estudiante? Hoy te voy a explicar de forma práctica y visual cómo aplicar el protocolo para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar en el estado de Aguascalientes. Así que si eres docente, directivo o madre y padre de familia, esta información te va a dar certeza y herramientas y un respaldo para actuar con claridad, sensibilidad y responsabilidad sobre alguna situación. Este protocolo es un documento que se nos hizo llegar a todas las escuelas a través de nuestros directivos, supervisiones, jefes de mando. Este protocolo se activa desde el mes de diciembre del 2024. Sin embargo, no se había abordado para efectos de poder empezar a considerarlo en situaciones que sean de riesgo o que no sean un punto latente en el acoso escolar. Este protocolo tiene el objetivo de generar objetivos muy específicos para el proceso de detección, notificación, intervención y seguimiento y medidas de no repetición del acoso escolar para favorecer la erradicación efectivamente del acoso escolar aquí en el estado de Aguascalientes, atendiendo al interés superior de las niñas y niños y adolescentes y procurando esa garantía de un derecho a una educación libre de violencia, discriminación y a la convivencia pacífica, democrática, que bueno, pudieran estar permeando en un ambiente más escolar. Para irnos entrando de dónde surge, cuáles son las consideraciones ya más específicas en cuestión de ley, pues este protocolo tiene varios artículos que están sustentados para poder activarlo dentro de las escuelas y me gustaría solamente mencionarlos porque son muy extensos. Sin embargo, partimos del artículo primero de la Constitución Política, donde es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De ahí emanan muchísimos artículos de la Constitución, el tercero, el cuarto, el artículo 19, entra también la Ley General de Educación en el Estado de Aguascalientes con sus artículos del 14, el 15, el 73, el 74, entran los derechos de las niñas y los niños y adolescentes con el artículo 1, el artículo 12, el 46, el artículo 59. Incluso también se integra para el respaldo de este protocolo la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia, con el respaldo en los artículos 45, 13 y fracciones como la 8, la 9 en artículos 43, 44 y 57. Entonces, este protocolo está sustentado normativamente. Ahora, hay dos párrafos dentro de este protocolo que me gustaría leérselos textualmente, porque desde aquí empezamos a entender la obligatoriedad y, y los integrantes que pueden ser responsables. Se los leo. Dice, el protocolo se aplicará obligatoriamente en todos los casos en los que se observe o se tenga conocimiento de conductas que pudieran ser del ámbito de acoso escolar entre pares, ocurridas en los planteles educativos públicos y particulares que impartan los distintos niveles de básica, media superior y superior. Niveles o modalidades, escolarizada, no escolarizada y mixta. Y opciones educativas abiertas o a distancias, que quiere decir que toda la institución que dé el servicio de educación está obligado
a activar el protocolo cuando estén casos de detección de acoso escolar. El segundo párrafo dice, ahora, el personal del Instituto de Educación, en todas sus modalidades de contratación, ya sea personal externo, interno, personas prestadoras de prácticas profesionales o de servicio social, es decir, todos los integrantes de planteles educativos públicos y particulares, están obligados a coadyuvar en su aplicación. Es decir, que todo personal que esté dentro de la plantilla, si así lo podemos ver, está obligado a garantizar la aplicación de este protocolo. Entonces aquí empezamos a visualizar que no solamente el docente es responsable de la aplicación, o no solamente el directivo, sino que incluso algunos agentes externos como el profesor de inglés, la maestra de artes, los compañeros de USAER, en fin, por mencionar algunas figuras que pueden ser exteriores. Pero si todos estamos brindando el servicio educativo, estamos obligados a activar el protocolo si empezamos a detectar acoso escolar. Ahora, dentro de este mismo protocolo se van a encontrar, incluso en la página 13, una lista, porque nos proporciona una lista de responsabilidades de todas las figuras educativas, empezando desde la autoridad estatal, nos maneja el departamento de niveles, las jefaturas de sector, los supervisores, los directivos, los maestros, incluso los agentes externos, como les decía, también aquí están la lista de lo que ellos son responsables y de los padres y madres. Este listado de responsabilidades abarca desde la 13 a la 17. Sin embargo, esta misma responsabilidad se van a venir generando para conocer las fases del protocolo, ¿sí? Pero no sería mala idea que ustedes en un espacio pudieran leer cuáles son las responsabilidades como tal. Ahora, vamos a conocer cómo está integrado el protocolo. Es importante entender que este protocolo nos maneja 3 secciones. La sección número 1 está titulada por la prevención, la sección 2 es la atención y la sección 3 son medidas de no repetición. Vamos a ir abarcando cada una de ellas, lo que implica, e incluso dentro de estas secciones nos vienen manejando la particularidad del llenado ya de algunos formatos. Aquí lo titulan como anexos. Entonces, de esa manera visualizamos en nuestra pantalla la primer parte, que es la sección número 1, que es la prevención. Está integrado por 4 componentes. El primer componente es la elaboración del diagnóstico preventivo del acoso escolar. Se realizará en el primer trimestre de cada ciclo escolar, con el objetivo de recopilar información acerca de la violencia entre iguales o el acoso que se está presentando. Esto permitirá establecer un diagnóstico del diagnóstico que está sucediendo en nuestra escuela, para después generar programas de intervención para ese acoso escolar que se detectó, a fin de intervenir lo antes posible, antes de que se manifiesten las consecuencias de estas situaciones. Para realizar el diagnóstico preventivo se podrán utilizar encuestas, test, guías de observación, historial de quejas, denuncias, solicitudes o alguna otra fuente de información donde ustedes puedan rescatar esa información y tener una visión mucho más amplia de decir qué está pasando dentro de mi escuela en relación a esta situación del acoso escolar. Componente número 2, tolerancia cero al acoso escolar. Esto implica el pronunciamiento de que la escuela es un área de tolerancia cero. Entonces, aquí nos manejan que tenemos 30 días después del arranque del ciclo escolar para dar a conocer a todas las personas integradas en el servicio educativo y así como padres y madres de familia sobre la explicación de lo que es la tolerancia cero y
expresar esa información donde ellos tengan la claridad de las consecuencias que se pueden generar estando fuera de este enfoque tolerancia cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Pues bueno, sabemos que hay muchas repercusiones en relación a daños físicos, daños psicológicos, en fin. Pero en esta parte, el componente 2 es darlo a conocer. Y para eso tenemos 30 días después del arranque del ciclo. Aquí será cuestión de que ustedes empiecen a visualizar cómo darles a conocer ese pronunciamiento tolerancia cero, ya sea que directivo genere una reunión general o los docentes al momento de compartir su listado, digamos de así, de normatividad escolar, lo integren y con esa parte ya estaríamos abonando a este componente, que es dar a conocer que nuestra escuela es tolerancia cero al acoso escolar. Ya será cuestión de que ustedes platicaran el tipo de estrategias. El componente número 3, en la implementación del acuerdo por la convivencia pacífica y buen trato en el aula, está más enfocada en lo que se tiene que hacer dentro de las aulas, y esto es trabajo con los alumnos, en el cual ellos deberán de conocer que nuestra aula será un ambiente proactivo en la atención y vigilancia de conductas violentas. Como docentes trabajamos la normatividad del aula, es decir, qué es lo que se podrá hacer dentro del salón. Y en este componente 3 nos marca un periodo en donde el director coordinará y vigilará que se implemente el acuerdo en cada una de las aulas en un lapso de 60 días naturales posteriores al arranque del ciclo escolar. Entonces vamos conociendo también la temporalidad. Tengo un mes, yo como directivo, para dárselo a conocer a toda la comunidad escolar, tanto a mis docentes de ese ciclo como a los padres de familia. Yo como docente voy a tener 60 días para trabajarlo con mis grupos, las reglas y normas para la convivencia sana, ¿sí? Y el directivo me estará acompañando que se ejecuten esas normas, digamos así, o ya esa atención de vigilancia y conducta dentro de las aulas. El componente número 4 es la implementación de las acciones de las figuras educativas. Aquí nos maneja desde la autoridad estatal, que es la que nos difunde este protocolo. Pasamos después a las autoridades escolares, como nuestros titulares del sistema de asesoría y acompañamiento, donde van a elaborar campañas, reuniones y demás para darlos a conocer a los supervisores. Después de ahí nos vamos con directivos, donde los directivos tendrán que tomar este protocolo para analizarlo, diseñar algunas estrategias de abordaje con sus colectivos. Y finalmente lo de las maestras, que es organizar algunas actividades, conocer el protocolo, realizar trabajos colaborativos, ¿sí? Pero en fin, en sí, este primer paso llamado sección 1 consta de 4 componentes y esto, es decir, estos 4 componentes nos ayudan a que esté conjugado el protocolo. Ahora, vamos a pasar a la sección 2, que aquí ya entramos con las acciones que vamos a hacer en cada uno de ellos, ¿sí? Cómo empezar el protocolo. Y para eso es la sección número 2. La sección 2, que es la de detección, consta de 3 partes fundamentales para dar ese primer paso en cuestión de foquito rojo de alerta. La primera son indicadores, la segunda son signos de alerta y la tercera ya son acciones de detección del acoso escolar. Voy a detenerme en cada una de ellas para dar una explicación general o incluso dar algunas acciones de cómo se podrían presentar o empezar a detectar. Si nos vamos a la primera parte, que es el indicador de acoso escolar, aquí vemos el acoso físico, el verbal, el emocional, el ciberacoso. Pero también es muy cierto
que tenemos que visualizar algunas conductas para poderlos detectar. Les voy a mencionar algunas dentro del acoso físico. Si les dan empujones en el patio o en la fila, si se dan golpes, jalones, patadas, si escupen, si hacen tropezar a un compañero, si provocan lesiones con diferentes objetos, si lo mojan al compañero, si se ensucian el uniforme con esa intención, obligan a participar en algunas peleas. Incluso aquí nos dicen que si se lesionan o incluso presentan algunas armas blancas entre ellos, es un acoso físico. Y dentro del acoso físico hay otro que es el deterioro patrimonial. Nos dice aquí que es cuando roban sus cosas, las destruyen, se las ocultan, se las quitan las pertenencias, esto de esconder los útiles, la ropa, la mochila, ¿no? El quitarles el dinero y quitarle sus alimentos. Estas son las conductas que nos pueden a nosotros alertar que ya está sucediendo algo en el acoso escolar en relación a estos indicadores que es el acoso físico. El segundo es el verbal, en donde, bueno, ya los insultan, les dicen groserías, les gritan, les hacen moretones, les ponen apodos, se burlan de ellos, los hacen pelear o imitan algunas cuestiones para burlarse de la otra persona. Eso viene siendo lo que engloba el acoso físico, digo, el acoso verbal. Ahora, el emocional es conductas como las críticas, poner apodos, discriminación, la ignorancia, es decir, pero más bien ignorar a la persona, el hacer culpas sin razón, dejarles de hablar, marginarlos en los juegos, es decir, intimidarlos con difundir o publicar información privada. Sí, es decir, todo lo que tenga que ver con sometimiento, con segregación, podemos visualizarlo aquí en el acoso socioemocional. En el ciberacoso ya entran algunas acciones como publicaciones ofensivas, mandar mensajes hirientes, difundir imágenes, videos, audios, ¿no? De la otra persona, robar contraseña, identidades, compartir información que no sea con el permiso de la otra persona y bloquear sus cuentas y registrar a la persona en algunas páginas peligrosas. Eso es lo que nos comentan aquí sobre el ciberacoso. El punto número 2 nos habla de los signos de alerta de acoso escolar. Ahora, aquí entra también padres de familia en el involucramiento de decir e identificar posibles acciones que ellos visualicen con sus niños, con sus hijos, ¿sí? A través de la observación, del diálogo, del comportamiento que ven. Entonces, aquí nos dan una lista de los signos de alerta, tanto en la escuela como en casa. Dice, si la ropa la presentan deteriorada, si hay falta de algún material educativo, si presentan heridas, si buscan excusas para no ir a la escuela, si ya está evitando relacionarse con algunos otros compañeros, si llora con facilidad, no quiere ir a cumpleaños, excursiones, salidas con sus compañeros, si tiene vómitos y náuseas por la mañana, si se muerde mucho las uñas, si está intranquilo, si le da ataques de rabia, si no quiere ir a clases de deportes o no quiere ir a clases de inglés, ¿no? Para ir como checando este tipo de observaciones. Si al hablar siente como esa ansiedad, esa angustia, no se siente como fortalecido para dar su punto de opinión. Es decir, todas estas conductas le va a permitir, o más bien son signos de alerta de acoso escolar. Es ahí donde podemos empezar a prender esa luz intermitente si algo está pasando con nuestro alumno o con nuestro hijo. El 3 nos habla de las acciones para la detección del acoso escolar. Algunas de las acciones que podemos llevar a cabo dentro de las escuelas es lo siguiente. Observar y reconocer comportamientos en los niños en donde nos muestren casos de inquietudes, quejas de los estudiantes, acercamiento de algunos papás, es decir, observar y reconocer que hay comportamientos extraños, ¿sí? Tenemos que tener una escucha activa sin juicios,
Partir del supuesto de que el alumno que está siendo agredido siempre es inocente. No tratar de buscar la causa de la violencia que recibe, ¿sí? Frente a la violencia y el acoso escolar, tolerancia cero. Volver a retomar que en nuestra aula, en nuestra escuela, no permitimos la violencia. Después de ahí vamos a salvaguardar la integridad de los estudiantes y bueno, no vamos a menospreciar ni violencia física, ni psicológica, ni emocional, ni verbal, ¿no? Toda violencia tiene un punto de partida y un punto de atención. Nos dice que el responsable aquí es el plantel educativo de garantizar esta protección hacia la personita que en su momento está siendo agredida. Ahora nos dan algunas opciones que podemos hacer. Nos dice que es diseñar algunas estrategias de difusión de la no tolerancia a la comunidad, que eso ya se hizo en el primer trimestre, en los primeros 30 días. Nos dice que se abra la puerta, digamos, para la atención directa a padres de familia. Y finalmente tener un buzón contra el acoso escolar, en donde, bueno, revisarán semanalmente contenido que se tenga dentro del buzón. Y bueno, de ahí empezaremos a visualizar las quejas o demandas de los mismos estudiantes o de los mismos padres de familia. Esa es como una estrategia para ir abriendo esta comunicación o este diálogo que nos permite visualizar o detectar esos signos de alerta. Pasamos a la siguiente parte, que es la de atención. Dentro de la atención tenemos la notificación, pero aquí hay en dos caminos. La que llega a dirección por queja y la segunda por las relatorías que ya se tiene desde el aula, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a enfocar primero en la que llega por queja. ¿Cómo vamos a empezar? Para hacer este ejercicio, en esta misma presentación, les voy a anexar todos los documentos para el llenado, a fin de que ustedes lo tengan a la vista y lo visualicen cuando esté hablando yo de algún número de anexos, ¿sí? Para no irnos y no perdernos en el manejo de la información. Bien, cuando recibimos una notificación por queja, tú como director, lo primero que vas a hacer es atender de una forma respetuosa, discreta, libre de juicios a la persona que llegue a generar esta queja y sobre todo recoger por escrito lo que esta persona está señalando, ¿sí? Y digo persona porque sabemos que padres, madres de familia o los tutores se pueden acercar, ya sea cualquiera de ellos que estén ahí. Ahora, es importante que tú comuniques a los padres de familia que cuando ellos se acerquen contigo para hacer esta notificación, se estará iniciando el protocolo y ellos tienen que ser muy conscientes de que están iniciando el protocolo de acoso escolar, ¿sí? Bien, porque no solamente es tomarlo como a la ligera la información que se va a dar, sino que también ellos asuman que se generarán algunos documentos que incluso llegarán a pasar por diferentes autoridades. Entonces, sí es importante que ellos sepan la responsabilidad que van a tener al momento de estar ellos activando el protocolo, ¿sí? Por queja. Para hacer este primer paso de la recepción de la queja, vamos a tener que llenar el anexo 1, el 2A, el 2B y el anexo 5, ¿sí? Cada uno se especifica qué es un escrito de queja, el acta de hechos, la comunicación al personal directivo del plantel del posible caso escolar y la bitácora de registros de casos. Esas son las bitácoras esos son los anexos que se van a llenar, los cuales les digo, pueden visualizarlos para el llenado de cada uno de ellos. Nos vamos al siguiente, que es el 1B, que es la ejecución de medidas de protección al estudiante. Aquí también es un formato de llenado. En ese formato visualizamos algunas
acciones de vigilancia y de supervisión al menor afectado. Incluso viene como para palomear los espacios que van a estar vigilados, como entradas, patios, salones, baños, en fin. Es lo que está ahí y al final pues se vuelve a hacer un documento oficial y visible tanto para quien empieza con la queja como el registro para dirección. Siguiente, 1C. Conformación de la Comisión de Prevención y Atención del Acoso Escolar. En esta parte vamos a llenar el anexo número 6, que es el acta de conformación. Cuando ustedes la visualizan, aquí va a haber datos muy generales, la ciudad, el nombre de la escuela, el centro de trabajo, el nombre de quien se desempeña como director, y vendrá una lista donde nosotros integraremos el nombre y el cargo de las personas que integran que integran nuestra comisión. Sin embargo, aquí no nos dice un límite de personas que puedan estar integradas, pero como vemos que normativamente estamos todos responsabilizados en la aplicación de este protocolo, ya evalúan ustedes a las personas que van a integrarlo. Sin embargo, aquí solamente nos da espacio para 4 personas, pero nos dice que utilicen las filas que sean necesarias, ¿sí? Ustedes determinarán si somos todos o solamente nos limitamos a los 4 que nos están poniendo aquí en el acta. Después de haber llenado estos anexos, nos vamos a la 1D, que es la notificación a la autoridad inmediata superior. Aquí nos dice que tenemos que presentar el anexo 1, que fue el escrito de queja por parte de los papás, y el anexo número 3, que son los acuerdos y notificación del inicio del protocolo. Porque ustedes al momento de ya iniciarlo, la autoridad necesitará el conocimiento de ese caso, porque estará de forma muy presente para que el protocolo se active y se dé seguimiento para la situación de acoso escolar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la situación no solamente se queda en la escuela, sino que pasa también a ser de interés de la autoridad educativa. Ahora bien, después de que reciben la queja ustedes como directivo, aquí el mismo documento nos dice que esta comisión que se generó dispone de 10 días para recabar información de la denuncia y sobre todo empezar a generar todo este documento que van a ser punto de partida para la activación del protocolo escolar. Entonces, esa comisión será la responsable de tener la información, de conjugar esa información para efecto de que tengan, digamos, ya el expediente conformado. Y nos dice aquí que la información que se derive de la atención del caso tendrá el carácter de confidencialidad y debe resguardarse y evitar su difusión. Ahora, va a haber puntos en donde ustedes tendrán que platicar con los papás una segunda o tercera vez, y para eso también nos proporcionan un citatorio. Ese citatorio es el anexo número 7. Ustedes lo pueden utilizar para efecto de darle esa formalidad de queja, ¿no? Si necesitamos más información, entonces los podremos citar a través de este citatorio con este formato, digamos, ya oficializado. La entrevista a los padres de familia no lo manejan en el anexo número 7. Y así mismo, después de la entrevista y esa plática que se tiene, podemos ir llenando el anexo número 6, que son las medidas de protección para el estudiante. Ahora también hay una parte que va a ser la entrevista individual con el niño agredido, con el agresor y con los espectadores, o en este caso con algunos testigos, ahí mismo en la escuela. Y para eso nos están proporcionando el reporte de entrevista que se encuentra en el anexo número 7. Ahora voy a leerles esta parte que creo yo que tenemos que visualizar la responsabilidad al momento de estar integrados en la comisión,
Porque aquí nos dice que la comisión recogerá toda la documentación que considere relevante para acreditar los hechos, tales como parte de lesiones, informes, quejas, incidentes, entrevistas, algunos otros informes, reportes de personas externas. Entonces, es importante que la comisión conozca estos anexos y sobre todo que entre ellos se acompañen en el llenado para no dejar la responsabilidad solamente en una persona. Eso por una parte es la de comisión, que es recoger información. Sin embargo, aquí hay unos puntos donde nos dice el director o el responsable del plantel registrará de forma detallada las actuaciones realizadas en los casos de posible acoso escolar. El registro de los datos e información garantizará el adecuado seguimiento y la evaluación y documentación de cada uno de los casos. Entonces, a final de cuentas, quien tiene la responsabilidad del llenado y firma va a ser el director. Continuando con estas responsabilidades, nos dice que el directivo llenará el anexo número 5, que es la bitácora de registro de casos de acoso escolar. En el 5 nos van a manejar pues, la fecha de recepción de la queja, el nombre de todos los integrantes, mamás, niños, en fin, toda esta parte, la redacción de lo que viene siendo el caso, y nos dice que después el directivo será el responsable de incluir todos estos datos en esa bitácora y asegurar el paso de información a supervisión. También nos dice que debe de garantizar y asegurar el buen funcionamiento y el correcto uso de este protocolo en tiempo real, verificando que cada una de las actuaciones que se realice quede registrada, ¿sí? Y al final de cuentas se cerrará solamente si se registra las acciones después de haber generado todo lo demás. Entonces, hasta aquí vamos viendo qué nos toca cada uno de ellos en cuestión de arranque del protocolo si nos llega una queja, ¿sí? Vemos que el camino lo tenemos garantizado con el llenado de estos anexos, ¿sí? Sería cuestión de empezar a visualizar y tratar de empezar a conocerlos y manejarlos, estos anexos, porque al final de cuentas ya son documentos que ya están escritos, ya están formulados, solamente es cuestión de ir el llenado con cuestiones muy específicas del personal o del estudiante que está arrancando con este protocolo, ¿sí? Con activación por queja. Otro de los puntos de arranque del protocolo es por el registro de casos, es decir, aquí dirección o docente o algún otro agente interno dentro de nuestro personal puede activarlo. ¿Y cómo lo va a activar? Con estos 4 pasos. El primero, vamos a recopilar la información, es decir, para eso la persona que vaya a dar inicio a este protocolo tendrá evidencia de los signos de alerta que pudo detectar en el estudiante para poderlo activar ahora con estos pasos, ¿sí? Ahora, después de eso, vamos nosotros a solicitar esas entrevistas con papá, con mamá, con los chicos que estén involucrados dentro de ese caso, con el agresor, con el agredido y con algunos testigos. Para eso nos brindan la orientación del llenado del anexo 7, que es el citatorio, el reporte de entrevista, que lo vamos a ir generando con cada uno de las personas entrevistadas, que es el mismo reporte, que es el 7, y las medidas de protección al estudiante, que es el 6, que es el 4, ¿sí? Entonces, eso es el llenado. Al momento de hacer, más bien de empezar a generar o encuadrar toda esta información, recuerden que el uso o el manejo de esta comisión tiene que integrar un lenguaje
profesional, sin juicios y sin tomar parte de, ¿sí? Sino aquí los hechos nos lo van a ir marcando conforme a la información que vamos rescatando. Y finalmente, después de tener todo este llenado de anexos, nos va a permitir ahora sí el registro de casos de acoso escolar conformado por esta base, ¿sí? Que es el anexo 5, que es el que firma el director, que es el llenado de su bitácora de registro y que ese es el que se pasa a supervisión. Continuamos con la tercera fase de esta segunda sección, que es la de atención. Ahora nos vamos con el análisis de la situación y la toma de decisiones. Aquí nos presentan tres escenarios, ¿sí? El primer escenario nos dice que es el análisis de la situación de acoso escolar y valoración de la información. Como primer paso nos dice que la comisión va a constatar la información recabada de todas esas fuentes, con la discreción en el tratamiento de los datos. Después de analizar todo esto, se precisará si la situación es o no un caso de acoso escolar, pudiendo concluir en lo siguiente. No existe conducta o hallazgos suficientes. Existen conductas contrarias a la convivencia pacífica sin que reúna las características para ser considerado como acoso escolar. Y finalmente, existe una situación compatible con las características del acoso escolar y debe dar lugar a la implementación del protocolo. Para este escenario hay llenado de anexos también. Si en este caso sí se considera el acoso escolar, tendríamos que estar llenando el anexo 10, el 11 y el 13. Pero si tenemos, después de ese análisis, que hay conductas contrarias a la convivencia pacífica, pero no se considera acoso escolar, se tendrán que llenar anexos 8 y 9, que vienen siendo acciones para la paz y la sana convivencia, y el 9, que son acuerdos y compromisos y medidas conciliatorias. Ahora vamos a las medidas formativas y de contención grupal. Nos proporcionan algunas medidas formativas. Nos dice que es implementar con el estudiante actividades extracurriculares del tema sobre la falta de la convivencia o de la armonía. Establecer reuniones de seguimiento periódicas con los papás y con los estudiantes en su momento integrados. Nos dice también realizar invitaciones para la atención psicológica, si en dado caso en nuestras escuelas se contempla ese servicio. Diseñar algunos otros programas para la mejora de la convivencia pacífica y resolución de conflictos. Y nos da muchas más actividades como canalizar a servicios especializados, realizar tareas o actividades compensadoras, educar para las relaciones interpersonales, trabajar en grupos, habilidades sociales y destrezas. Esto es las medidas formativas. Ahora nos vamos con la otra parte, si se torna que el caso sí es de acoso escolar. Aquí nos dice que las siguientes medidas formativas serán 6. Prestemos mucha atención en estas y se las voy a leer literal. 1. Llamado de atención o amonestación por escrito. Palabras o documentos escritos que la autoridad correspondiente pronuncia al estudiante generador de acoso escolar para exigir respeto y una buena convivencia. 2. Prohibición efectiva. Disposiciones que adopte la autoridad para no dejar que el estudiante generador de acoso disfrute de los resultados concretos de la falta desaprobatoria verbalmente. 3. Reparación de manera espontánea y simbólica. Actos realizados o palabras expresadas que se consideren positivas para la restauración del orden. 4.
Resarcimiento. Es un trabajo de construcción exigido a la generadora o al generador de acoso escolar, mismo que debe realizar en respuesta a los daños reales que causó, ya sea físicos o morales, con la intención de que perciba de modo claro las consecuencias de sus actos. El resarcimiento pretende concientizar y responsabilizar las acciones realizadas. 5. Restitución. Es una acción que busca que la o el generador de acoso escolar reponga al estudiante receptor de manera material el bien o bienes dañados por su falta, con el fin de reponer la relación entre ellos. Y finalmente, 6. Separación temporal. Aplicable exclusivamente a partir del nivel secundaria, conforme a lo establecido en el Acuerdo 97 y 98 de la SEP. Para el caso de las telesecundarias, rige su aplicación en el Acuerdo 98. En los planteles educativos de nivel superior y superior serán aplicables bajo las consideraciones de los reglamentos y acuerdos de convivencia. Esto es, sí es acoso escolar. Nos vamos a las medidas de contención grupal. Aquí nos maneja que prácticamente son actividades, acciones o dinámicas que podemos generar en nuestro grupo, pero con el fin de que reflexionen en la relevancia de ser garantes para la contención de comportamiento y maltrato, es decir, tolerancia cero. Entonces, esta parte no nos dan ejemplos, pero sí nos especifica que es toda dinámica que pueda servir para la reflexión y concientización en nuestros estudiantes. Nos vamos al siguiente, al 3C, que es la intervención y medidas adoptadas. Nos dice que el directivo es el responsable de informarle a los papás de las medidas adoptadas y del proceso de intervención del comité, ¿sí?, para efecto de la atención del caso. También informará los acuerdos y compromisos y las medidas que se están llevando en la escuela. Y ya más exclusivo con los docentes, tenemos el llenado del anexo 7, que es las acciones por la paz y la sana convivencia, y el 9, que son acuerdos y compromisos y medidas conciliatorias. Y recuerden que para poder tener esa comunicación con los papás, tienen que hacer uso del anexo 7, que es el citatorio, es el oficial. Aquí en el 3.d, que es la canalización, dentro de todas las consideraciones, que aparte es el manejo de información discreta y demás, hay un punto que es el 3D4, que se dice que se privilegiará la canalización dentro del plantel educativo cuando cuente con los servicios sugeridos por la comisión. Caso contrario, es decir, cuando no se tengan esos servicios en la escuela, se proporcionará la información de las instancias o áreas que brindan servicios de salud, asistencial o procuración de justicia, asesoría psicológica, entre otros. Es decir, como bien partíamos, que al momento de activar el protocolo tienen que ser conscientes de que no solamente la queja se queda en la escuela, sino que involucra a otras instancias, y es aquí en el punto donde se tomará la valoración si se canaliza o no a otras instancias. Y finalmente tenemos la elaboración y envío del informe a la autoridad, es decir, a la supervisión. Continuamos con la intervención. Aquí vamos a basarnos en el seguimiento. Iniciamos con el registro del seguimiento, es decir, es una constancia de valoración sobre las acciones que ya se han realizado. Nos dice que este registro, que es el número 14, dice que será entregado al final del ciclo al director. Aquí se va a incorporar la documentación que se recabó durante este proceso de seguimiento, y nos dice que facilitaremos copia a la maestra del siguiente año escolar para que sepa sobre todo del caso tratado, para que en esta cuestión pues ella tenga
la certeza de algunas acciones ya implementadas, pues en su momento tomen la decisión en el comité de mejorar algunas otras. Ahora bien, del anexo 15, que es el seguimiento e intervención de los casos de acoso escolar, nos dicen que durante el primer mes de seguimiento la persona designada debe recoger información del estudiante acosado, ¿sí? Semanalmente, pasando a quincenal, si la evolución del caso así lo aconseja. Durante el segundo y tercer mes, es decir, en el primero va a ser semanalmente el reporte, en el mes 2 y en el mes 3 de seguimiento ya va a ser de forma quincenal, sobre todo los avances o lo que llegamos a visualizar, pero recuerden que este reporte es el llenado del anexo 15, para que finalmente se concluya en el cuarto mes. Sin embargo, se pueden seguir manteniendo si así lo ameritan. Ahora, para el seguimiento de esos casos que sí fueron canalizados a otra institución, en el apartado 4.7, fíjense bien lo que nos dice. Cuando en la comisión se haya determinado la canalización del caso, recabará con la madre o el padre la constancia o las evidencias de atención de esa institución especializada. En caso de que se nieguen a cumplir con esta acción, deberá solicitarle que notifiquen su decisión por escrito al director del plantel y éste dará aviso del incumplimiento a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado o del municipio que corresponda. Otro punto en el seguimiento. Si en dado caso los acuerdos por parte del agresor y del agredido no se llevan a cabo, avisar a los padres de familia que reafirmen su compromiso en la rectificación de la conducta, porque recuerden que algunas traen consecuencias. Fueron las 6 consecuencias que les marqué en las formalizadas. Otro punto para el seguimiento. En el momento que el maestro, la mamá, valoren que la situación del caso no ha cesado o que se tenga una reactivación de la misma, se le comunicará de inmediato al director y el director a su vez al supervisor y adoptarán otras medidas oportunas. ¿Sí? Pero aquí ya vemos que entra un agente diferente que es supervisión. Como dentro de este mismo seguimiento nos dice, como parte de este procedimiento de coordinación, ya con las autoridades, si se presenta la posibilidad del cambio de plantel, será valorado junto con el padre, sobre todo por la conveniencia del menor. ¿Sí? Esto obviamente a fin de mantener una supervisión y vigilancia adecuada, privilegiando el interés superior de la niñez, que es el resguardo a sus datos personales y es el derecho a la educación. ¿Sí? Entonces, se planteará la posibilidad del cambio de plantel, sin embargo, se valoriza la conveniencia con los padres de familia. Ahora nos pasamos al cierre. En el acta de cierre nos maneja que podrá cerrarse en caso de que el acoso escolar hayan tenido esta evaluación, este seguimiento y respecto a la incidencia de esas conductas, pues el resultado ya haya sido óptimo, ¿verdad? Ya no haya un caso de acoso escolar.
Y la sección 3 nos marca las medidas de no repetición. Bueno, como el nombre nos dice, es la finalidad de evitar que se repitan actos de acoso escolar. Aquí nos dan algunas, digamos, ítems para tratar de evitar esas medidas de no repetición, las cuales nos dice que es evaluar la pertinencia y eficacia de la estrategia de prevención, que son todas estas acciones que en su momento o acuerdos que se llegaron a poner, o desde el inicio con el buzón de quejas, las entrevistas, todo eso se puede valorar y se puede modificar. La identificación de factores de riesgos, vamos a poder diseñar el plan de acción, que en este caso, según cómo avancemos, lo podemos ir modificando. Reforzar actividades preventivas, que es lo que decíamos, el trabajo en grupo, para que conozcan la no violencia, la tolerancia cero contra el acoso escolar. Cumplir con la normatividad, identificar áreas de mejora, les digo, lo de tolerancia cero era el acoso escolar, y las asambleas en las aulas de manera periódica, sobre todo para que los papás recuerden que nuestra escuela viene siendo un lugar libre de violencia. Y para cerrar esta asesoría, me gustaría compartir lo siguiente. El acoso escolar no se combate con silencios, se enfrenta con acciones informadas, oportunas y responsables. Como comunidad educativa, tenemos en nuestras manos el poder de transformar las aulas en nuestros espacios seguros para nuestros niños. Cada protocolo activado, cada medida tomada, cada escucha atenta suma para un niño que esté así, en peligro. Recuerda que el protocolo es una guía, pero nuestra voluntad y compromiso es lo que va a marcar realmente nuestra diferencia. Y pues bueno, si esta información te fue útil, compártela con tu colectivo, trata de analizarlo, pónganlo en práctica, hagan algunos ejercicios y pues bueno, si tienen dudas, ya saben que aquí estamos, este es el Yo Asesoría, aquí siempre encontraremos respuestas ante esas dudas y pues bueno, gracias por acompañarme, mi nombre es Brenda Estrada, nos vemos hasta la próxima.